Vamos a meternos en la palabra porque el tiempo corre, Cristo viene. Y vamos a abrir nuestras Biblias del libro de Malaquías, capítulo 2, y vamos a leer, amén, el texto solamente número 16. Es un pasaje precioso, usted puede leerlo en su casa, amén, con toda libertad, en la palabra del Señor, y aprovechar para estudiarla. Usted y yo tomaremos solamente un texto en esta ocasión, y mientras usted busca en la palabra, en su Biblia, queremos enviar un saludo muy cariñoso a toda la gente que, hermanos y amigos que a través de las redes cibernéticas nos reciben con parte de los mensajes que Dios nos da en este lugar y compartimos como iglesia en este lugar, pero ellos lo hacen a través de la internet, Facebook y diferentes sistemas, así que les enviamos a todos un gran cariño, les deseamos que Dios les bendiga y aprovecho también la oportunidad para agradecerle a los que nos escriben, bueno, gracias por sus comentarios, oren por nosotros y esperamos que esto también sea de bendición para cada uno de ellos, amén, adorado sea Dios. Si usted tiene amigos o familiares que no están aquí en Mar del Plata o no están en nuestra congregación o lejos de este país, puede darle nuestra página, amén, de internet, diosesfielmdp.com.ar, ese es nuestro ministerio, diosesfielmdp.com.ar, y si no también pueden entrar a Dios es Fiel a través del Facebook, y ahí también tienen una serie de cosas que nuestros jóvenes van montando para que la gente pueda disfrutar. Y aquellos que están más lejos todavía tienen otra página más que es aicargentina.com.ar, y ahí tienen también bosquejos, mensajes, programas, predicaciones, un sinfín de cosas que ponemos al alcance de todos nuestros hermanos y amigos en diferentes lugares. Gloria al Señor. Amén. 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 Miren que estamos tomando audio global, esto no sale audio todavía de acá, esto es audio de salón, así que usted participe y adore al Señor también. Malaquías capítulo 2, verso número 16, leemos en el nombre de Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo, y el pueblo de Dios decimos, amén. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho que Él aborrece el repudio, y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Amén. Vamos a releer la última frase del texto número 16. Amén. ¿Lo lee conmigo? Amén. ¿Lo leemos juntos? Amén. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Amén. Cierre sus ojos y tengamos un momento de oración. Padre, bendecimos tu palabra, te damos gracias porque ella es bendita, ella bendice nuestras vidas, ella bendice tu pueblo, ella bendice tu iglesia a través del poder de tu Espíritu Santo y de la palabra. Bendice nuestros amigos, nuestras amigas, nuestros hermanos, aquellos que a través de la internet reciben parte de la predicación del mensaje, que tu Espíritu les ministre y les bendiga y alimente también sus espíritus de tal manera que sean llenos de tu gracia. Te adoramos y bendecimos en esta santa mañana, en este día que es el día del Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Tome su asiento, póngase cómodo, bendito sea el nombre de Dios. Quiero hablarle en esta mañana acerca de una palabra que seguramente usted la anotará, tomará nota y estudiará esta palabra durante algún tiempo. A mí me ha llevado un tiempo de oración, de estudio y de meditación, y he podido compartirla y la comparto en este día con la iglesia del Señor. Quiero hablarles sobre una palabra que es la lealtad. La lealtad. ¿Cuántos sabemos qué es la lealtad? ¿Qué es ser leales? ¿Qué es ser leales? Ser fieles. Ser leales es no ser, ¿qué? Traidores. La palabra es traidores. Ah, pero infiel son las más bonitas, es menos chocante, vio la palabra. No, hay traidores. Si usted es leal o usted es traidor. Usted es leal a alguien, a algo o a una causa, o usted se vuelve traidor. Bueno, la Biblia tiene varias palabras para hablar de lo mismo. Por ejemplo, la Biblia habla sobre algo llamado espíritu de apostasía. ¿Qué es apostatar de la fe? Apostatar de la fe es pisotear y echar por tierra, negar lo que antes defendíamos, lo que antes predicábamos y lo que antes enseñábamos. Eso es apostatar de la fe. No es otra cosa más que ser desleales a la palabra de Dios que ayer predicábamos y que hoy dejamos de predicar. Razones múltiples, razones varias, todas muy valideras para nosotros,
ante Dios no sirve ninguna. Punto y aparte. Pero tenemos que entender que el pueblo de Dios, la iglesia de Jesucristo, a pesar de que somos millones y millones en el mundo entero, que nos trasladamos y vivimos y somos de diferentes formas, y que estamos en muchos continentes del mundo, con diferentes costumbres, con diferentes formas de vestirnos, con diferentes idiomas y con un sinfín de cosas que nos diferencian en lo social. Pero cuando usted y yo venimos a la presencia de Dios como iglesia, somos una sola iglesia, somos un solo pueblo, somos un solo rebaño, nos congreguemos en América, nos congreguemos en Europa, nos congreguemos en África, nos congreguemos en la India, nos congreguemos en Oceanía, no importa en qué lugar del globo, de la tierra, usted y yo estemos o la gente pueda estar, lo que tenemos que saber es que usted y yo somos una sola iglesia, somos un solo pueblo, somos un solo rebaño, tenemos un solo cuerpo que se llama iglesia, tenemos una sola cabeza que no son los seres humanos, es Jesucristo, el Hijo de Dios, tenemos un solo mediador entre Dios y los hombres, que, me disculpan todos los religiosos, no son los seres humanos, no existen seres humanos que puedan ser intercesores entre Dios y los hombres. Solo hay un mediador, intercesor entre Dios y los hombres. Se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Amén. Y usted y yo fuimos llamados a ser leales, fieles, amén, sacrificiales, personas que estemos dispuestos a trabajar y a luchar en pro de el Evangelio de Dios y el reino de Dios y a través de Jesucristo. No importa en qué lugar del mundo estemos, qué puesto ocupemos, hasta donde Dios nos haya llevado en su misericordia. Lo importante es que tú y yo tenemos que saber que Dios nos llama a una lealtad genuina para con Él. Una palabra que tomamos de este verso es la palabra desleales. Y si usted comienza a desmenuzar la palabra desleal o deslealtad y la transfiere o la lleva a la vida social humana, va a descubrir que más del 90% de toda la problemática social humana es producto de algo llamado deslealtad. Puede comenzar desde la deslealtad a la enseñanza que nos dieron nuestros padres. Papá y mamá le enseñan al niño no robes, pero el niño llegó a una edad que le gusta ¿qué? Robar. ¿Qué está haciendo? Desleal a la enseñanza de papá y desleal a la enseñanza de mamá. Comenzamos por algo muy pequeñito, pero usted lo puede llevar a la vida práctica suya y a la vida práctica mía, y nos vamos a dar cuenta de que muchísimas cosas malas y problemas y dificultades tenemos en el camino, algunos sin buscarlos, pero otros son producto de que en algún momento fuimos desleales a lo que Dios nos dio o nos mandó a hacer, o no hicimos o dejamos sin hacer. Yo quiero tomar dos textos más para que usted los anote y mis amigos puedan tomarlo. Es Lucas 22, versos 47 y 48. Lucas 22, versos 47 y 48, en el que hay un pasaje que seguramente usted y yo lo hemos leído un sinfín de veces, y que yo no pensaba leerlo, pero vamos a leerlo. Lucas 22, versos 47 y 48, la palabra dice: mientras él aún hablaba, está hablando de Jesús, se presentó una turba, y el que se llamaba Judas, uno de los 12, que había sido apóstol, iba al frente de ellos y se acercó hasta Jesús para besarle. Entonces Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Usted y yo conocemos este pasaje de memoria, ¿verdad? Amén. La traición de Judas. Nosotros decimos, no, que el diablo se metió en el corazón de Judas, que era plan de Dios, que Judas lo traicionara. Esa fue la voluntad de Dios. O sea, los seres humanos, con tal de excusarnos, somos rápidos, ágiles y muy inteligentes. Pero la única verdad es que la Biblia dice que Judas permitió, óigalo bien, Judas permitió que Satanás se le metiera en el corazón. Nosotros los cristianos tenemos que saber que el enemigo, Satanás el diablo, no tiene nada que ver con nosotros.
ni contigo, ni con tu casa, ni con tus hijos, ni con tu hogar, excepto que tú y yo le abramos las puertas de casa. Entonces después no digas que la culpa es de Dios, ni que la culpa es de la iglesia, ni que la culpa es del pastor. La culpa es del que abrió la puerta. Porque la puerta solo tiene cerrojo del lado de adentro. Del lado de afuera no tiene cerrojo, no tiene manija. Nadie puede entrar si el que está adentro no abre. Jesús dice en el Apocalipsis, yo estoy en la puerta y llamo. Yo estoy en la puerta y llamo. Si alguno me oye y me abre, yo entro a estar con él. Si no me abre, no entro a entrar con él. El enemigo aprendió lo mismo. Él también va y golpea. Y muchos le abren la puerta y después no saben cómo sacarlo de adentro de su casa. Y esto le pasa a las personas cristianas. Y luego descubren que estando congregando y estando en las congregaciones, tienen un sinfín de problemas que no saben cómo manejarlo. Cosas que nos duelen, que nos lastiman, que nos hieren. ¿Por qué? Porque sencillamente amamos y queremos al pueblo de Dios. Y deseamos que el pueblo de Dios viva rica y eficazmente. Pero el darle entrada a ciertas cosas nos trae ciertos problemas que luego muchas veces se vuelven irreversibles. ¿Judas fue leal o Judas fue desleal? Judas fue desleal. ¿Por qué fue desleal? Porque quiso ser desleal. No, que eso no es el plan de Dios. Mire, Dios podría haber usado al que Él quiera, sin tener que usar un apóstol de los que estuvo al lado de Jesús. Esa es mi teología. Pero cuando Jesús va entrando a Jerusalén y la gente grita y aclama, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, la gente dice, Jesús, dile a tus discípulos que se callen porque esta gritería que están levantando aquí. Jesús dice, mire, si ellos se callan, sí, bueno, las piedras van a empezar a gritar entonces. Entonces Dios podría haber cumplido su plan, porque Dios lo iba a cumplir, y su Hijo iba a dar su vida por nosotros, sin tener quizás la necesidad de que Judas se prestara para eso. ¿Cómo termina un traidor? Dice que fue, buscó una soga, se colgó de un árbol y se mató. Así terminó este desleal llamado Judas. Pero Mateo lo cuenta distinto, y también quiero que lo leamos en Mateo. Me gusta la narración de Mateo, Mateo 26, verso número 50, Mateo 26, 50, me gusta la narración del escritor de Mateo, que nos habla acerca de la deslealtad y traición, que es un común denominador del falso cristiano. Anótelo. Deslealtad y traición. Haga una paréntesis y ponga denominador común del falso cristiano. Ese siempre termina así. Dice Mateo 26, 50, y Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Y el verso 49 dice el saludo que le hace, mire. Y enseguida se acercó a Jesús, hablando de Judas, se acercó a Jesús y dijo, salve maestro. Qué mentiroso que era, ¿eh? ¿Sí o no? Salve maestro, ¿qué significa eso? Hola maestro. Jesús le dice, ¿a qué vienes, amigo? Y dice, cuando él lo marca, la señal que Judas le había dado a los principales sacerdotes y fariseos de la época fue, le dijo, como todos se visten casi iguales, como todos usan el pelo casi iguales, como todos tienen barba casi iguales, y ustedes no saben quién es Jesús, pero yo sí sé quién es Jesús. Entonces al que yo le dé un beso, ustedes le echan mano, porque ese es Jesús. Y usted no me puede decir a mí que eso Judas lo hizo porque se le ocurrió en el momento. Eso él lo hizo porque él lo meditó. Dijo, todos se visten igual, todos tienen el pelo igual, casi igual, todos usan barba casi igual, acá no nos diferenciamos mucho uno de otro. Y él planeó cómo ser desleal. Él planeó cómo traicionarlo. Él planeó cómo entregarlo. Tú piensas que el diablo anda como loco, perdido por el mundo, haciendo daño a la gente ocasionalmente. No, él no anda ni loco, ni perdido, ni hace daño ocasional. Tu enemigo es un enemigo inteligente. Abre los ojos, abre los oídos, destapa el corazón, escuche. Él no anda como loco a ver qué va a hacer. Él sabe
dónde puede pegarte. Él sabe dónde te va a tocar. Él sabe la trampa que te va a hacer. Él la está estudiando. Por eso la palabra dice que él anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Él anda con todas sus artimañas por ahí. Pero tú y yo somos los que no tenemos que abrirle la puerta. Judas lo ideó. ¿Por qué digo que Judas lo ideó? Porque no solo le dijo, al que yo voy y beso, me imagino que habrá sido un saludo, como en aquella época todavía se practica en Medio Oriente, un beso, otro beso, un abrazo entre hombres, normal. En lugares del mundo darle un beso a un hombre es una catástrofe, que piensan que vos sos del otro equipo. Pero en la cultura actual todavía se sigue entre varones, con todo respeto y cariño, se da un beso de amistad, ¿sí o no? Si tú y yo no te considero un amigo, yo no te voy a dar un beso. Te doy un abrazo y un beso en el cachete, pero es porque yo te considero mi amigo. A los demás, ¿qué hacemos? Dios le bendiga, ¿cómo está usted? Tranquilo. Ahora, ¿pero por qué digo que él lo ideó? Que la deslealtad se programa, la deslealtad se produce, la deslealtad se estudia. Pero ¿cómo dice que es? Sí, sí, la deslealtad se estudia. Porque Judas, antes de ir a Getsemaní, antes de darle el beso, antes de marcarlo, antes de que Jesús le diga, amigo, ¿a qué vienes? Antes de todo eso, Judas se reunió con los sacerdotes y los principales para negociar su traición. ¿Me está siguiendo? Él está negociando su traición. Él le dice a los religiosos de la época, ¿qué me queréis dar? ¿Qué me queréis dar? Y a cambio, yo os lo entregaré. Yo se los voy a marcar, se los voy a entregar, y ustedes lo van a agarrar, y mátenlo, crucifíquenlo, hagan de Cristo lo que quieran, dijo Judas, que a mí no me importa nada. Yo soy traidor, y el traidor no tiene patria. El traidor no tiene familia. El traidor no tiene Dios. El traidor no tiene bandera. El traidor no tiene iglesia. El traidor no tiene pastor. El traidor no tiene nada. Solo tiene al diablo con él. Eso es todo. Y después que negocia la traición, dice que los sacerdotes le asignan 30 monedas de plata. Y él las agarra. O sea, ¿se da cuenta de lo que es la deslealtad? No es algo circunstancial. Si alguna vez fuimos o somos desleales circunstancialmente, eso se repara rápido. Porque no hay maldad detrás de la deslealtad. ¿Me entiendes? No hay maldad. No hay maldad. Entonces, si alguien fue desleal, automáticamente lo arregla porque no hubo maldad detrás de esa acción. No hubo premeditación. No hubo un estudio exegético de cómo hacerle daño a gente. O sea, no hay esa inmundicia satánica. Y ya se voy a explicar por qué. Pero en Judas sí. Judas va, lo idea, lo programa, lo negocia, lo cobra, lo traiciona, lo entrega. Fue desleal. Consecuencia, punto número 1, que cuando él se quiere arrepentir del daño que hizo, ya es demasiado tarde. Por eso le dije al comienzo que hay cosas que produce la deslealtad que no se arreglan. Dios podrá perdonarla, Él es Dios, si quiere o no, Dios sabrá cómo lo va a hacer. Pero el producto y el fruto no se arregla. Por eso cuando él vuelve, Judas vuelve a los sacerdotes y le dice, momento, esto era un negocio entre ustedes y yo, pero no a este nivel. Entonces Judas quiere devolver las monedas. Y no, te devuelvo las monedas y rompamos la traición. ¿Sí?
Soltémoslo al maestro, dejémoslo libre porque esto se escapó de las manos. Lo que lo lleva a Judas a querer devolver las monedas es ver lo que le está pasando al maestro. Si él lo está viendo y dice, pero todo eso es parte culpa mía. Lo latigan, lo azotan, lo hieren, es culpa mía. Y Judas quiere arreglar entre los hombres el negocio que hicieron para deshacer la traición. Y los sacerdotes le dicen, allá vos. Allá vos con tu problema, allá vos con tu traición, allá vos con tus cosas. Nosotros cumplimos y estamos libres. El culpable somos. Dice que él fue y tiró las monedas y fue y se ahorcó. Y termina el relato de esta pobre vida de un hombre que tuvo, escúcheme bien, exactamente las mismas oportunidades que Pedro, Jacobo, Juan, Zebedeo y los demás discípulos. Todos tuvieron las mismas oportunidades. Todos caminaron con él, todos comieron con él, todos anduvieron con él, todos vieron sus milagros, sus maravillas, todos vieron lo mismo, todos. Judas se perdió porque quiso perderse. Aunque los evangélicos tratemos de justificarlo por todos los medios, no hay justificativo. Se perdió porque quiso perderse. Pero hubo otro que también fue desleal. Y que en el patio, cuando Cristo estaba siendo juzgado, las mujeres lo presionan. Le dicen, tú eres Galileo, tú eres judío, tú te vistes como él, tú caminas como él, tú hablas como él, tú ya eres como él, tú eres uno de ellos. ¿Y Pedro qué dijo? No, yo no soy de ellos. La segunda vez, tú eres como ellos. ¿Qué hizo Pedro? Lo volvió a negar. Dice, no, yo no lo conozco al hombre, yo no sé de lo que ustedes hablan. Y la tercera vez es la que más me gusta porque es la que mejor se nos presenta a nosotros para entender el concepto de la traición y de la deslealtad. Dice que una mujer viene y lo presiona de tal manera que él no solamente lo niega, sino que lo maldijo. Pedro maldice a Jesús. Y después que lo maldijo, lo traicionó, escucha que el gallo canta, escucha lo que el maestro le dijo hace un tiempito atrás, se acuerda de las palabras de Jesús y dice que saliendo fuera de ese patio, Pedro se fue a llorar amargamente. Por eso hago la diferencia de lo que es un traidor premeditado, estudiado, satánico, diabólico, lleno de demonios, un traidor neto, que no tiene nada, ni familia, no tiene nada. Y está aquel que causó o cayó en una deslealtad, o cayó en una traición, pero es fruto de algo que le está pasando en la circunstancia presente. O sea, Pedro no fue al patio ahí mientras lo estaban juzgando a Jesús sabiendo que lo iban a cuestionar. O sea, él no fue pensando qué voy a responder, qué voy a decir, cómo me voy a expresar, qué me conviene decir, qué no me conviene decir, cómo lo digo, cómo no lo digo. Pedro no fue pensando en lo que le va a pasar. Simplemente a Pedro le pasó, reaccionó como reaccionó y luego salió a llorar amargamente porque se dio cuenta de lo que había hecho. Eso es una cosa, una circunstancia. Es una circunstancia de la que muchas veces los seres humanos no tenemos control ni dominio de alguna circunstancia. Pero él salió, lloró, se arrepintió y tuvo la tremenda bendición de encontrarse con el maestro. Y el maestro reconfirmarlo, perdonarlo, sanarlo y enviarlo a cuidar su rebaño. ¿A quién? A un traidor.
¿A quién? A un desleal. ¿A quién? Al mismo que lo maldijo. ¿Cómo te cae eso? Al mismo que lo maldijo. Lo perdonó y lo envió a cuidar su rebaño. Pero ese después aprendió a morir por Cristo. Que después murió, ¿verdad? Crucificado, cabeza abajo, rociado con brea y quemado. Aprendió a morir por Cristo. La lealtad es lo que Dios llama a su pueblo, a su iglesia y a su rebaño. La lealtad es una profunda convicción. La lealtad, la fidelidad a algo o a alguien con una perseverancia constante y directa. No vamos a llegar hoy a ver todo este mensaje, pero hay cosas que Dios las tiene bien explícitas, bien definidas. Dios dice en su palabra: ¿me eres fiel y leal a mí o le eres fiel y leal a Satanás? No hay más. Sin porcentajes. No. O le sos fiel y leal a Dios o le sos fiel y leal al enemigo. O sea, no hay más. El apóstol Pablo lo explica en Corintios diciendo: o te sentás a comer en la mesa del Señor o te sentás a comer en la mesa de los demonios. Así lo explica el apóstol Pablo en los Corintios. Si llegamos después lo veremos, si no, otra vez el Señor nos va a permitir. Lealtad, mínimo 3 cosas vemos hoy rapidita. La primera, lealtad a Dios. Segunda, lealtad a la familia. Y tercero, lealtad al reino de Dios. Cuando digo reino de Dios, no hablo de paredes, hablo de iglesia, de personas, de gente. Hombres y mujeres, jóvenes, niños redimidos por la sangre de Cristo. Personas hechas nuevas criaturas, que fuimos llamados a serle leales y fieles a Dios. Leales a la familia y leales al reino de nuestro Dios. Rapidito, punto número 1. Leales o lealtad a Dios. Nosotros como cristianos tenemos un Dios, un reino, una ley. No hay más. Los hombres cada quien tienen, no un Dios, tienen como no sé cuántos. No tienen una ley. Ellos lo que tienen es una circunstancia de leyes. ¿Sí? Según la circunstancia, en la ley se aplica. En el reino de Dios no, hay una ley. Hay un Dios y hay un solo reino, que es el reino de Dios. No hay más. Yo tengo la opción y la libertad que Dios me dio de abrazarlo, escogerlo, o rechazarlo y abandonarlo. Esa es mi opción. ¿Sí? Nadie puede hacerlo por mí. Nadie puede hacerlo por usted y nadie puede hacerlo por ti. Esa es nuestra opción, de desearlo, quererlo o no. ¿Somos leales o somos desleales? ¿Somos fieles o somos traidores? ¿A quién? A Dios y a nuestras convicciones. Y esto es una decisión personal. O sea, el cristianismo no es una obligación religiosa. Usted tiene que hacerlo. No. El cristianismo es una fe. El cristianismo es un sistema de vida. El cristianismo es una nueva forma de vivir, de pensar y de ver la vida. Y eso nos lleva a ser mejores padres, mejores madres, mejores mujeres, mejores varones, mejores seres humanos. O sea, el cristianismo no es religión. No es una Biblia, no es un culto, no es un lugar, no es un cine, no es un templo, no es una carpa. Ser cristiano es tener a Cristo en el corazón y vivir como Cristo nos enseña a vivir a través de su propio ejemplo y palabra. Que tuvo que ir hasta la cruz, morir en la cruz, por ti y por mí. Pero él fue leal al propósito de Dios. Satanás en el desierto fue a tentarlo y le ofreció pan, le ofreció poder, fama, glorias y le ofreció una divinidad humana para hacerlo no un salvador, sino un superhombre.
Jesús no vino a ser un superhombre, Él vino a ser el Salvador del mundo. Amén. Y en esas expresiones hay una diferencia enorme. Pero Él cumplió el propósito y la voluntad de Dios. Ahora, la pregunta es, ¿por qué ser leal? ¿Por qué ser leal? La respuesta es muy sencilla. Porque nada merecimos y todo nos lo fue regalado por gracia. Amén. ¿Qué nos dieron? Perdón de pecados, salvación, vida eterna. ¿Qué más nos dio Dios? Dones, talentos, ministerios. Y aún del éxito que disfrutamos. Eso también es don de Dios. Amén. Si usted lee el capítulo 2 de Malaquías, verso número 5 y verso número 7, Dios espera que el pacto de Dios con sus siervos, sus hijos y sus líderes junto a la iglesia sea una realidad. Dios quiso ser nuestro Padre, deseó hacernos sus hijos, y esto sin ninguna obligación.